Queremos determinar la ecuación de la línea que pasa a través de los dos puntos dados. Queremos que la ecuación esté en forma dependiente de intercepto. Para hacer esto, podemos trabajar con un formulario dependiente o una forma de punto pendiente de una línea. En este video, solo utilizaremos una forma de intercepto en pendiente de una línea que es la forma y igual 1010 más b, donde m es la pendiente de la línea, y b es el intercepto y de la línea. Y desde que tenemos dos puntos en la línea, podemos usar la ecuación m igual y sub 2, y sub 1. Dividido por x sub 2, x sub 1 para encontrar la pendiente. Entonces, si llamamos a estas coordenadas, los 1 y estas coordinan los 2, esto sería y esto sería. Ahora utilizando esta fórmula de pendiente, y sub 2, y sub 1 igual menos 2 guión menos 3. Y x sub 2, x sub 1 igual 4 guión y menos 2. Entonces, si simplificamos esto se convierte en menos 2 más 3. Y esto se convierte en 4 más 2, así que nuestra pendiente es igual a 1,6. Vamos adelante y sustituye a 1,6 por m. Sabemos que nuestra ecuación debe ser y igual 1,6x más b, así que el segundo paso será determinar el valor de b o el intercepto. Bien, si miramos de vuelta a los dos puntos que se dieron, ni de estos son el intercepto y, porque el aviso ni las coordenadas x son iguales a 0. Pero estos puntos están en la línea, que significa si sustituimos los x y coordenadas en la ecuación lineal, debe satisfacer la ecuación lineal. Así que lo que podemos hacer es seleccionar uno de estos puntos, sustituir la coordinación x aquí y la coordinación aquí, que entonces nos permiten resolver para b, y no importa el punto que utilizamos. Vamos adelante y solo utilizamos el segundo punto, así que sustituiremos menos 2 por, y más 4 por x, así que vamos a tener menos 2 deben igualar 1,6 por 4. Pero escribiré 4 como 4 1 más b y ahora, podemos resolver esta ecuación para b. Primero determinaremos este producto aquí. Ten en cuenta que hay un factor común de 2. Hay 2 2 en 4 y 3 2 hexanewtones 6. Por lo que tenemos menos 2 iguales, esto sería 2 3 más b, así que ahora restituiremos 2 tercios hexanewton ambos lados. Así que tenemos b igual, esto sería menos 2 2 3, o si queremos, podemos convertir esto en una fracción incorrecta. Abrimos b igual a la fracción negativa con el denominador de 3. Y luego para el numerador, tendríamos 3 por 2 más 2 que deberían ser 8. Ahora que sabemos el valor de b, utilizando esta ecuación aquí, sustituiremos menos 8 3 por b, así que la ecuación de nuestra línea sería, igual 1,6x más menos 8 3. Pero normalmente no verá la ecuación lineal escrita en este formulario, más guión 8 tercios hexasiemens equivalente, seguimiento 8 3. Así que normalmente verás la ecuación en la línea escrita así igual 1,6x, 8 3. Vamos adelante y verifique este gráfico. Aviso como es el intercepto y, 8 3 o menos 2 2 3 como vemos aquí. Y luego para verificar la pendiente, si seleccionamos dos puntos en la línea con coordenadas integrales, por ejemplo, este punto aquí y este punto aquí, aviso como si queremos pasar de este punto a este punto. Tenemos que subir una unidad y 6 derechas unidades que verifique que el cambio vertical sería más 1 y el cambio horizontal sería más 6, dando nosotros una pendiente de más 1,6.